Fíjense, yo les he hablado, y lo digo con mucho respeto y en honor a la verdad. Yo no pretendo con esto de que ustedes ataquen, de que ustedes dejen de seguirla, de verla. No es mi intención. Mi intención con esto es dar una prueba más de lo que yo vengo diciendo, de que vengo investigando desde hace años, aunque tenía mis dudas, y después abrí mis ojos cuando hermanos políticos, políticos serios, no estos arrastrados que se venden, y militares que han dado la vida, me habían contado muchas cosas, y lo que voy a decir de la señora Sebastiana Barraez no es envidia, no es egoísmo, y me sabe a culo que me ataquen. Yo tengo que decir la verdad, porque yo era uno de los que defendía y daba la cara por Sebastiana Barraez cuando la atacaban, hasta que me abrieron los ojos. Yo les he contado que empecé a decepcionarme de Sebastiana Barraez muchísimo más y vi tantas cosas que yo pensé que era por error, pero tú puedes cometer un error una y dos y hasta tres veces, pero tantos ataques a diferentes militares patriotas, difamándolos, atacándolos, inventándole cosas, y que nunca de mérito a la causa militar por la libertad de Venezuela. Sargento de Cotiza, Sebastián habló mierda, los hermanos se quedan, Sebastián ha hablado basura de ellos. Estoy hablando de patriotas, de los de Golpe Azul, Espada de Dios, Oscar Pérez, dijo cualquier cantidad de barbaridades, nunca perdió perdón. De Ronald Ojeda, ya fue el acabo de mundo. Con lo que acaba de hacer recientemente con Oro y Aurora, con el teniente Araña, Cristian, ni les digo. Y así una larga lista de difamaciones, mentiras y manipulaciones de la señora Sebastiana Barraez. Y yo la defendía. Y yo le daba crédito y mérito. Y otros compañeros periodistas, pero muchos ya se han apartado de ella. Y muchos militares. Porque hay un resentimiento de a fondo con todo esto. Y yo les he explicado, no solamente que fue su papá un guerrillero terrible, su hermano un comunista participando con el chavismo terrible, sino que vimos recientemente una entrevista que le hizo a unos políticos que le han hecho daño a nuestro país. De izquierda lo tuvo de entrevistado, ¿lo vieron? ¿Lo vieron? Y con razón el señor, que no es de mi devoción, santo de mi devoción, el señor que no se baña, como le dice ella, también le ha dado su coñazo. Oye, tremendo programa hizo el que no se baña. Te mando un beso, Daniel. Perra que tenía. Ese programa sí me gustó, Daniel. La parte que hablaste de Sebastiana. Ahorita me voy a poner la peluca. Prometo que después del video me voy a poner la peluca. Les voy a poner la peluca de Sebastiana, la nariz y los lentes de Sebastiana y a dedicarles una poesía. Pero vamos a ver esta joya. Joya de un testigo presencial, con el permiso de la señora Mabel Petit, a la cual escribí, el señor Atahualpa Montt, alguien que se enfrentó al papá de Sebastiana Barraez, alguien que no pueden decir que este señor es una basura o es este señor Atahualpa Montt. Investiguen la historia de este señor. Esto es un hombre institucional, serio y responsable, como varios militares, como varios policías. Escuchen este extracto porque vale la pena, para que ustedes sepan y conozcan por qué esas cositas raras que hace la señora Sebastiana. No estoy diciendo con esto, estoy hablando mal, estoy mostrando una verdad. E incluso vean el programa que hizo con el comunista de ayer para que ustedes vean. Una vaina de loco. Pero bueno, y hay que abrir los ojos. Escuchen esto. Yo se los compartí en Instagram, pero se los voy a compartir ahora por aquí. Oído al tambor, cortesía de Mabel Petit, por supuesto. Déjame esa historia con el señor Víctor Barraez, tu colega. Y fíjate, una periodista a la que yo admiro como periodista y entiendo que su amor por su padre la haya llevado
a crear un mundo que no es en realidad el mundo que yo viví, el mundo que a mí me tocó vivir cuando combatí a la gente con la que estaba su padre aliado. Eh, yo no sé si vale la pena hablar de ese caso en particular, pero no me importaría hacerlo. De todas formas, déjame decirte que al señor Víctor Barraez Amor, en particular se le capturó en una casa en donde estaba elaborando propaganda de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, por cuanto él formaba parte de ese grupo subversivo, de ese grupo que se encargó de colocar bombas en cuanto lugar de la geografía nacional pudieron hacerlo, y que se encargó también de desarrollar una guerra como la guerra que se produjo durante los años 60, una guerra que se mantuvo en ciudades y en las montañas de Venezuela. El señor Víctor Barraez fue capturado, trató de escapar escalando una pared y le dispararon. ojo, este es un protagonista presencial de lo que fue el papá y hermano de Sebastián Barraez. O sea, investiguen quién es Atahualpa Montes, ¿ok? Por favor. Le pegaron un balazo en un brazo, lo llevaron al hospital central de Barquisimeto y allí, en vista de que la noche anterior a su captura o algo así, un policía uniformado, por razones total y absolutamente particulares, había matado a un médico dentro del hospital, y dado que el gobernador del estado era médico también, resulta que prohibieron que entraran funcionarios armados al hospital, y al señor Barraez, quien estaba esposado a una cama con un tiro leve que no le ocasionó ningún impedimento, como se puede demostrar en su vida posterior, bueno, estaba esposado a una cama en un cuarto, pero estaba custodiado por gente que, de acuerdo a las instrucciones del gobernador y a lo que exigió el hospital, no podían estar armados. Están escuchando, ¿no? Este video lo pueden ver cortesía de Maybor Petit. Eso motivó lo que yo advertí. Yo advertí que iban a tratar de rescatarlo, y en efecto, 2 unidades tácticas de combate, compuestas por 5 hombres cada una, entraron al hospital una noche, golpearon al portero, que no tenía nada que ver con policía, le fracturaron el cráneo, si mal no recuerdo, de un culatazo, subieron al piso donde estaba Barraez detenido. Habían 2 oficiales, uno de la policía y el oficial de Digepol. Tenían ambos un revólver 38 escondido en sus partes íntimas, ya que no podían tenerlo abiertamente, y yo contrarié las órdenes del gobernador. El oficial mío, el otro oficial, el de la policía municipal, cayó muerto en el acto, apenas esta gente irrumpió en ese piso. El oficial mío logró sacar el revólver y le dispararon también varias ráfagas, le pegaron 8 balazos, sin embargo todavía estaba vivo. Le quitaron el arma que tenía en la mano, sacaron a Barraez del cuarto, y hasta donde llega mi informe policial, es el señor Barraez el que le quita, el que toma el arma del policía y le dispara en la cabeza un 8º o 9º tiro para liquidarlo definitivamente. Al señor Barraez se lo llevaron, estuvo escondido, no logramos capturarlo nuevamente, y luego con el tiempo apareció en el MEP, si no me equivoco, como que no hubiera roto un plato, y esa es la historia del papá de la periodista Barraez, que yo afirmo que fue así. Ella afirma otras cosas, pero yo le dije a ella, en el momento en que se estableció una especie de diatriba pública entre ella y yo, que si ella quería, yo podía darle los teléfonos del oficial Rojas. Escuchen esto. Todo el video es revelador.
Y le puse un pedacito nada más, porque este es mucho más largo. Estaba vivo en ese momento, ya en este momento está muerto, para que él le contara cómo había sido, cómo había recibido esa cantidad de disparos. Yo tuve que sacar a ese oficial del hospital porque los enfermeros, algunos médicos extremistas, le desconectaban el suero, en fin. Es fuerte. Qué fuerte. Era algo terrible y yo me lo tuve que llevar a la sede de Digepol con una cama clínica para que lo atendieran médicos y enfermeras de Acción Democrática y se logró recuperar, no totalmente, porque tenía muchos disparos. Él quedó con una lesión en una pierna para toda su vida, pero sí quedó vivo. Y yo le ofrecí a esta señora ponerla en contacto con él para que él le contara cómo había sido eso, pero ella nunca aceptó esa invitación que yo le hice. Esa es la historia. ¿Y quién era el que tomaba las decisiones en relación a lo que usted hacía? El ministro de Relaciones Interiores. O sea que usted estaba cumpliendo órdenes. ¿Perdón? Usted estaba cumpliendo órdenes. Cuando se practicó la detención del señor Barraez. Sí. Bueno, perdón. Cada jefe de zona, cada jefe de región es autónomo para practicar las pesquisas y detenciones que durante las investigaciones que realice puedan presentarse. No hay que pedirle permiso al ministro de Relaciones Interiores ni a nadie para realizar una detención, y para practicar un allanamiento como ese que se practicó, se le pide autorización a un juez. En esa oportunidad teníamos una autorización de un juez para allanar esa vivienda. Sí. Esto es para que ustedes vean. Por eso es que yo siempre les he dicho a ustedes, yo no gano con decir mentiras aquí. El Señor la ha retado en varias oportunidades. Y esto es una pequeña parte de lo que es el video completo. Pero así como esto hay muchísimos otros más testimonios de lo que ha sido Sebastiana Barraez y en defensa de lo que era el comunismo, de con quién trabajaba ella, de por qué defiende a Christopher Figuera y a otros más, de por qué habla mal de los militares y de la presencia de verdaderos patriotas y por qué habla basura de ellos. Ella pidió disculpas por lo que dijo en la embajada, y fue lo que sacó el régimen adelante, que fue una negociación. Después pidió disculpas porque se equivocó. Ojalá pida disculpas con el caso de todos los militares que ya ha difamado. Y responda, por cierto, al llamado que hizo el hijo de Antonio Sequea, pidiéndole que por favor dejara de difamar a su papá. Un niño de 13 años se lo pidió. Y ella, pa'lante. Vean el video completo en el canal de Maybol Petit para que sepan. Y les voy a poner, si ustedes quieren, otros videos más adelante de otros testimonios de gente que se enfrentó al papá y al hermano de Sebastián Barraez, la cual yo tenía en alto concepto hasta que me abrieron los ojos. Empecé a ver cosas y coño, pero ¿por qué habla mal de este movimiento militar, de Gedeón, de los hermanos Sequea, de Golpe de Dios, de Espada de Dios, Golpe Azul, de todo hablaba mal, hasta de Oscar Pérez y de Ronald Ojeda, hasta que abrí los ojos. Volviendo al tema del libro, no sé si esta historia está dentro del libro. Usted ha evaluado todos estos testimonios que se hicieron, usted tuvo oportunidad de hacerlos, de entrevistar o de interrogar a estos individuos que estaban en función de un movimiento político de izquierda alineado con La Habana, ¿cierto? Eso es correcto. Usted observó ese movimiento, ese comportamiento que tuvo lugar en varias zonas de Venezuela y que no lograron imponerse porque en esa naciente democracia había instituciones que no le permitieron a este proyecto político de Fidel Castro que se coronara. ¿Usted me puede hacer un análisis sobre este punto en particular?
porque el movimiento que se enfrentó en aquella época luego se coló por otros mecanismos y llegó a lo que hoy en día tenemos en Venezuela. Es decir, que Cuba lo que hizo fue cambiar el mecanismo para lograr el mismo objetivo. Tienes toda la razón. Te repito, como te dije antes, a mí me tocó vivir la parte más dura de todo ese proceso. Me tocó combatir físicamente. No era nada más desde un escritorio como jefe de la zona. Yo estuve 1 año y medio operando desde Churuguara en la sierra de Falcón y penetrando en las montañas de Falcón, combatiendo físicamente con las armas en la mano a los grupos guerrilleros. Tuve varios encuentros. Estoy vivo, gracias a Dios. Nunca resulté herido en combate y sé perfectamente lo que estaba ocurriendo. Sí, eso fue un movimiento inspirado sobre todo por la victoria de Castro en La Habana, por su victoria desde la Sierra Maestra, que le encendió las cabezas calientes de muchos amigos míos, porque eran gente de Acción Democrática, de la Juventud de Acción Democrática. Moisés Moleiro era no solamente mi amigo, Moisés Moleiro se casó con una prima hermana mía, con Eleonora Finlandia Medina Gómez, prima hermana mía, y antes de que él fuera la... La gente me pregunta, ¿quién habla aquí? Habla un testigo presencial que enfrentó directamente al papá de Sebastián Barraez y a todos sus compañeros que eran de izquierda comunista guerrillera. Atahualpa Montes. Investiguen ustedes quién es Atahualpa Montes, que es una persona bastante seria, con bastante crédito y respetada por el gremio militar y policial democrático de Venezuela. Pero así como el testimonio de Atahualpa Montes, hay muchísimos testimonios. E incluso mucha gente se sorprendió con la entrevista que hizo a Sebastián Barraez, a un izquierdoso que colaboró a la destrucción de nuestro país. Y bueno, estaban como pez en el agua en esa entrevista. Mucha gente me pregunta por aquí, ¿por qué Norbey la defiende? Pregúntenle a Norbey, a mí no me pregunten. Yo soy hermano, amigo de Norbey. No, lo que pasa es que Norbey es una persona bastante conciliadora, equilibrada, serena. Yo soy un poquito más ácido. Yo tengo menos tacto. Norbey tiene más tacto. Es un caballero. Yo no. Yo soy todo lo contrario. Entonces yo no tengo complejo en decir mi verdad. Pero no lo digo yo. No lo digo yo. Es la verdad que está documentada. Porque si a ver vamos, yo mismo defendía a Sebastián y poco a poco me fui dando cuenta de cosas y gente me fue abriendo los ojos. Y, pero muéstrame prueba de esto y me mandaban pruebas. Entonces, para mí es otra cosa. Pero escuchemos, investiguen Atahualpa Montes y los nombres que está dando allí, para que ustedes mismos investiguen, no crean que soy yo. La guerrilla era un amigo entrañable con quien yo compartí muchísimas cosas. Entonces, conozco el monstruo desde adentro, porque a raíz de esa división, yo románticamente también me fui unos cuantos días con el MIR y me retiré corriendo un día que entré al edificio Bataglia a las actividades que se estaban desarrollando, que eran actividades de propaganda, etcétera, y encontré unas cajas allí en ese apartamento. Encontré unas cajas con bombas Molotov y con revólveres, proyectiles, etcétera. Y cuando pregunté de qué se trataba, me dijeron que eso era, que iba a comenzar una pelea armada. Bueno, hasta ese día estuve en el MIR. Regresé a mis actividades en el Congreso de la República. Usted que estuvo allí presente y tiene esa visión de la vivencia, ¿qué cree usted que fue lo que ocurrió con esta gente? O sea, ellos se plegaron posteriormente a lo que era el modelo que se estaba implementando de democracia representativa en Venezuela.
muchos partidos abandonaron las armas, se constituyeron en opciones políticas. Algunos de ellos obtuvieron cargos tanto en el Congreso como en otros espacios públicos. Y luego se fue segmentando un modelo de izquierda que nunca se abandonó, es decir, que se trabajó desde las universidades y desde otros centros para luego tomar el poder en el año 99 con la figura de un polémico militar que había fracasado en un intento por acabar con un gobierno electo. Y bueno, posteriormente ya hemos visto el resultado de esa acción política y militar que estaba segmentada en una esencia de carácter de izquierda. Bueno, ¿qué pasó? Te repito que la influencia del castrismo triunfante fue decisiva. Eso, bueno, déjame, esa historia con el señor Víctor Barraez, tu colega, y fíjate, una periodista a la que yo admiro como periodista y entiendo que su amor por su padre la haya llevado a crear un mundo que no es en realidad el mundo que yo viví, el mundo que a mí me tocó vivir cuando combatí a la gente con la que estaba su padre aliado. Yo no sé si vale la pena hablar de ese caso en particular, pero no me importaría hacerlo. De todas formas, déjame decirte que al señor Víctor Barraez en particular se le capturó en una casa en donde estaba elaborando propaganda de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Miren, vuelvo y repito, yo no pongo este video, es cortesía, por cierto, de Maybor Petit. Gracias. Yo no pongo este video con intención de que ustedes o nadie ataquen a nadie. Así como la señora muestra documentales de tal, de las cuales se ha burlado, poniendo en duda algunas cosas, hablando mierda de otras, hay que poner esta parte. Investiguen quién es Atahualpa, pero así como Atahualpa ha dicho lo que ha sido parte de la historia, les pongo todo esto para que sepamos parte de la historia de Venezuela recientemente, por decirlo de alguna manera, y entendamos quiénes hicieron que emergiera el comunismo influenciado por los Castro en nuestro país. Porque, repito, antes en Venezuela, nadie, yo quiero que alguien me diga aquí, honesta, vamos a ser honestos, si alguien aquí hace años, te estoy hablando hace 30, 40 años, alguien, y te hago una apuesta que el 90% no sabía, a nadie nos hablaban políticamente, nos educaba políticamente. Nadie le decían a uno en la casa que era izquierda, que era derecha, que era guerrilla. Uno escuchaba y listo. Nunca nos educaron en el colegio, en las escuelas, en la universidad, de lo que era izquierda y derecha. Inclusive, a uno escuchaba a Teodoro Pekoff y uno no sabía que, no, Teodoro Pekoff, hasta ahí, pero Teodoro Pekoff era de izquierda comunista y guerrillero, José Vicente Rangel, etcétera. Eso lo aprendimos después, pero nadie nos daba el significado de eso, la diferencia de una cosa y de la otra. Y lo que quiero yo con esto es que no nos dejemos influenciar más, porque antes los medios de comunicación tenían el poder en sus manos y nos envenenaban el cerebro, los empresarios, a conveniencia de ellos. Y que nosotros hagamos conciencia y no nos dejemos lavar el cerebro con basura. De que nosotros ahora somos los que tenemos las herramientas en nuestras manos e investigar y educarnos políticamente. Y que la gente sepa lo que es izquierda, lo que es derecha, lo que es capitalismo, lo que es socialismo, lo que es dictadura. Porque inclusive alguna gente se refiere a las dictaduras como algo muy malo. Pero déjenme decirle a ustedes, que les guste o no, la dictadura es una forma de hacer política. Mala o buena, pero es una forma de hacer política. Ahora que hay dictaduras comunistas, criminales, de derecha, dictaduras genocidas, es otra cosa. Pero la palabra dictadura
Es una forma de hacer política como la que tú puedes llamar a un capitalista, a un progresista, a un socialista, a un liberal, para que sepan. ¿Sabían ustedes eso? Entonces no nos educaban políticamente hablando. Nuestros abuelos no nos hablaban de izquierda y de derecha. Hablaban era de AD y COPEI. Incluso voy más allá. Cuando la época de Pérez Jiménez no era ni de izquierda ni de derecha, era nacionalista. Adoptaba lo mejor del socialismo para implementarlo en la gente, en la sociedad. Implementaba también el capitalismo de manera de que se viera en el país un desarrollo económico, político y social. Un nacionalista agarra lo mejor de cada sistema para el beneficio del país, de la nación, y por eso se llama nacionalista. Ahora que hay liberales, que hay progresistas, que hay izquierda, derecha, tal, es otra cosa. Pero la dictadura es una forma de hacer política, créanmelo. Y esto lo sé yo no porque soy adivino. Yo era un grandísimo ignorante con el tema político en mi país. Pero gracias a Dios hace bastantes años que abrí los ojos, empecé a estudiar la historia de mi país, por lo menos la de Bolívar y la de 1850 para acá. He visto y he leído y me he documentado de los dos factores, de lo bueno y de lo malo, para no volver a caer en la manipulación de los medios, de los políticos, de los poderosos, de aquel tema de que ser rico es malo. Ser rico es malo si eres un ladrón y obtienes tu riqueza bajo engaño, bajo robo, bajo estafa. Pero ser rico trabajando no es malo. ¿Quién dijo eso? Ser rico es bueno, puede solucionar muchos problemas en tu vida. Ahora, ¿qué vas a hacer si estos políticos de izquierda ya dicen que ser rico es malo, pero todos ellos son ricos? Todos ellos son ricos. ¿Usted ha visto a los hijos de un chavista ir a un hospital? Al JM de los Ríos cuando están hospitalizados un niño. Los Magallanes de Catia cuando están mal de salud. O ir a un CDI. No. Ellos van a las mejores clínicas del mundo. ¿Usted ha visto un hijo de un chavista estudiar en la misión Sucre, en la misión Robinson, en la Universidad Bolivariana? No. Estudian en Londres, en Francia, en Harvard, en las mejores universidades del mundo. ¿Usted ha visto a un arrastrado chavista de esto ir a un hospital público o a una escuela pública? No, son hipócritas. Y es allí mi mensaje, que aprendamos, porque ser rico no es malo, es buenísimo. Si bien es cierto, no te resuelve la vida, te ayuda mucho. Te ayuda mucho a nivel educativo, a nivel de salud, de todo. Pero eso es lo que te pintan ellos. Y esa es la intención de yo hacer este programa así. Porque tenemos que prepararnos, preparar el terreno para la libertad de Venezuela y prepararnos culturalmente. Porque esto es una guerra también, más allá de religiosa, también es de cultura. Porque si no, vamos a caer en lo mismo. Porque a los regímenes, como el chavista, le conviene que usted sea un ignorante y que no conozca la verdad y que no estudie para que no sepa diferenciar entre una cosa y en la otra y mantenerlos en la ignorancia. Por eso es que a ellos no les interesa la educación. Y los documentales de lo que han hecho desastre en nuestro país tenemos que publicarnos en una Venezuela libre, en las escuelas, en los liceos, en las universidades, y mostrarle a nuestros jóvenes lo que hizo el comunismo y el chavismo en nuestro país. La diferencia de una cosa y otra, cómo destruyeron nuestro país. Documentales buenísimos como el que recomendé hoy, que se van a quedar así. Es uno de los mejores documentales que he visto en mi vida sobre el tema de Venezuela. Que estoy pidiéndole permiso, por cierto, a Henry para que me lo permitan publicar en mi canal de YouTube. Hoy se los transmití por TikTok. Voy a ver cómo se los transmito en YouTube. Yo era un ignorante. Yo voté por Chávez. Porque a mí me pintaron a Chávez, estos medios de comunicación, estos empresarios, estos periodistas de la época, que Carlos Andrés era malo porque quería aumentar un medio, la gasolina, para reactivar la economía del país. Y no le supimos entender el mensaje, nos los vendieron diferente. Y estos medios de comunicación le volvieron la mierda a la democracia de nuestro país a través de Carlos Andrés. Y nos vendieron después al Mesías Chávez.
Y no, Chávez, militar, oye, igual que Pérez Jiménez, igual que Isaías Medina Angarita, Eleazar López Contreras, oye, va a poner orden, disciplina, va a combatir la corrupción. Eso fue lo que yo creí. Porque el principio de Chávez no era esto. Entonces éramos unos ignorantes. Y después, bueno, tuve que comer mierda para saber lo que era, a qué sabía la mierda. Y por eso estoy despierto ahora en conciencia y a mí nadie me va a confundir. Ningún rata nos va a confundir. No, porque aquí dicen todos los militares son mente cuadrada. Eso es falso. Aquí hubo 2 militares que le dieron participación y protagonismo y democracia a nuestro país. Eleazar López Contreras y Isaías Medina Angarita. Román Chalbaud. Carlos Delgado Chalbaud. La gente asocia a los militares en el poder con que es lo peor que ha habido. Y no es así. Yo no estoy de acuerdo con que militares tomen el poder en el país. No estoy de acuerdo. Pero hay militares que han sido más demócratas que cualquiera. Pérez Jiménez no me pareció a mí un hombre mal, su gobierno. Es más, decían que el gobierno de Pérez Jiménez era malo. Pregunto yo, después que cayó Pérez Jiménez, que se fue del país, ¿Venezuela prosperó o se vino en retroceso? ¿Hubo más represión, persecución en el gobierno de Pérez Jiménez o en democracia? Dígame pues, ¿cómo le fue mejor a Venezuela? ¿En la dictadura del Pérez Jiménez o en la democracia? Dígame pues. Para que ustedes vean, más allá de los errores políticos, sí. En los gobiernos de Adey y Copey hubo sus errores, pero a final de cuentas era democracia. Pero con esta dictadura criminal comunista de Chávez y Maduro, disfrazadas de democracia, para que sepan. Y comparar de que cuál fue el mejor presidente en Venezuela es bien complejo, porque hay que comparar los tiempos con las riquezas del momento, las democracias del momento y el tema global, el tema de habitantes, de población, poblacional. O sea, comparar qué gobierno fue mejor o otro es difícil porque las épocas, la economía, la educación, la política son en diferentes tiempos y espacios. Es muy complejo. Lo que sí le puedo decir con toda seguridad que lo peor que ha pasado, la peor maldición que ha tenido Venezuela se llama el chavismo y el madurismo. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Imagínense ustedes que los medios de comunicación nos incitaron en la cabeza prender el país en contra de Carlos Andrés porque estaba tomando unas serias medidas para reactivar la economía de nuestro país, aumentando pírricamente 0,25 céntimos la gasolina. Y después todo el mundo se arrepintió. Era lo que había que hacer para salvar al país. Y la gente delicadita, como estamos acostumbrados a la bonanza petrolera, formamos el verguero porque no teníamos derecho, pues. Ahora, ¿cuántas veces los arrastrados chavistas han aumentado la gasolina? ¿Han devaluado la moneda? Porque no, es que aumentó el dólar, dicen estos arrastrados. No, no, es que se devalúa la moneda. Hay inflación, hay escasez. No es que aumentó el dólar criminal. No, ellos devalúan la moneda, es diferente. Entonces la gente se deja manipular, porque el dólar sigue costando lo que cuesta a nivel mundial. Quienes se devalúan es la moneda de acuerdo a la política económica de cada uno de los países, porque la moneda global, universal, es el dólar. Y el dólar, usted ve el dólar tiene el mismo precio. Se devalúa la moneda de cada uno de los países por las malas políticas económicas de cada uno de los países, paralelamente al costo del dólar a nivel internacional. ¿Quiénes crean los dólares paralelos? Lo que le llama a uno el dólar negro. Los mismos estados, para enriquecerse, para lavar dinero, para generar inflación, para generar las devaluaciones. Y ellos compran, por supuesto, los dólares que a ellos les conviene
y los venden al dólar que a ellos les conviene. Pero si a un estado como venezolano, a un gobierno como el de Venezuela, a un desgobierno que tiene todos los poderes secuestrados, ¿quién maneja el dólar paralelo en Venezuela? ¿Quién? Lorenzo Mendoza. ¿Usted cree que ya no estuviera en la cárcel? ¿Quién? María Corina. ¿Quién? Dollar Today. Señores, el dólar paralelo lo creó el chavismo y lo maneja José David Cabello con el hermano de Milagro Josefina, con el marido el hermano de Marlene Contreras, la mujer de Diosdado, no recuerdo el nombre ahorita, Alejandro creo que se llama. ¿Me están entendiendo? Siempre esos dólares ilegales los maneja el mismo Estado. ¿Pero quién maneja? Pero ven acá. Si todos los 5 poderes del Estado los maneja el régimen. El Banco Central lo maneja el régimen. Los bancos privados los maneja el régimen. Los tribunales, todos los poderes. ¿Quién hace el dólar paralelo? Dígame pues. Cuando se va el agua, ¿quién cierra el chorro del agua? El Pentágono. ¿Quiénes tienen resguardado, militarizado todo lo que es la vaina del agua y de la luz? ¿Quién? El régimen. ¿Y cómo es que hubo un saboteo? Pues si ellos son los que cuidan eso. Si ellos tienen eso militarizado. No entiendo. ¿Me explico? ¿Me entienden? En Venezuela es el único país donde la gente se alegra porque llega el agua. En Venezuela no se va el agua. En Venezuela llega el agua. ¡Llegó el agua! No hay nadie loco. En Venezuela no se va la luz. En Venezuela llega la luz. ¡Llegó la luz! Y la gente se alegra. ¿Usted no ve la vaina? O sea, nos alegramos porque llegaron las cosas básicas. ¡Llegó la gas! Para que tú veas cómo nos tienen dominado estas ratas. Hay que agradecer cuando llega el agua. Hay que agradecer cuando llega la luz. Hay que agradecer cuando llega el gas. Venezuela es el quinto país con más reservas de gas del mundo y no hay gas en las casas. Es el primero en reservas petroleras del planeta Tierra. No hay gasolina. Y hay colas. Es el país más rico en minerales. Agua, mina, carbón, diamante, coltán. Pues, y es el más arruinado. Explíquenme ustedes esa verga. Porque tenemos a los más ladrones corruptos desgobernando. Venezuela es el país más alegre del mundo y se van 8 millones al exilio. Venezuela es el único país que respeta los derechos humanos y hay más de 2.000 presos políticos. Venezuela se valora a los jóvenes, a los niños, a los jubilados y los pensionados y el salario es de $3. Manipulación. En Venezuela se respeta la libertad de expresión. 320 medios de comunicación cerrados. En Venezuela no hay persecución política. Periodistas, políticos, militares perseguidos, encerrados y secuestrados y torturados. El que me siga diciendo que esta camisa es de Hugo Chávez, lo voy a bloquear para que no sea mamagüevo. Estúpido, ignorante. Yo no sé si se la dan de mamones. Y el que me diga que la gorra esta es de Chávez, lo bloqueo. El que me vuelva a decir cuando me vista de rojo, que estoy vestido de chavita, de rojo, de tal, lo bloqueo. Pues yo no puedo entender que la gente sea tan básica y que lo que tenga en la cabeza sean 4 chiripas. Porque uno no puede usar el rojo. Uno no puede regalar una rosa roja porque es una rosa chavista. Lo voy a bloquear. Porque aquí estamos para cosas más serias y no para estupideces. Y si usted está con mamagüey de estupideces, lo bloqueo. Punto. Porque yo no sé si usted se ha enterado, arrastrado, ignorante, que usted tiene la sangre roja. Entonces yo podría decir que usted también es chavista. A menos que usted se haga una transfusión y se la ponga verde, anaranjada. Ahí esa franela dice Hugo Chávez. ¿Dónde dice Hugo Chávez arrastrado a Luis Jiménez? Ya está bloqueado. Aquí dice Hugo. Vos. Está bloqueado. Punto. Esto es Hugo Boss. Ignorante.
Hugo Boss, ignorante. Esto no es de Hugo Chávez. Mámate un rolo, está bloqueado. ¿Y sabes por qué te bloqueo? Pues me da la gana. Anda a pedirle libertad de expresión a Maduro. Porque yo en mi casa mando yo. Punto. Si no te gustó, pregúntame si me importa. Pregúntame si me importa. Ignorante. ¿Qué peo con la gente? Que si uno se pone rojo, que si no, porque hay gente ignorante, pero hay otra que es bruta y otra que es jodedora. Entonces a los jodedores yo los mando a mamar para el hipódromo. Después me dicen que yo soy grosero, vulgar, que tal. No me interesa. Vayan a mamar. ¿Les gusta mamar? Yo los mando a mamar para el hipódromo. Allá hay bastante para que usted mame. Con gusto. Con el hipódromo de la Rinconada, con el Potro Álvarez. ¡A mamar! Dice por acá. Wender, hay una. Ah, bueno, no importa. Ah, por cierto, por si a ustedes no les gusta y se ponen bravos porque no quieren mamar, porque, ajá, porque son muy grandes allá las chupetas que hay. Y yo no quiero mamar. Entonces, tranquilo, que yo los mando para la poseta de Miraflores con todo gusto, donde tienen que estar ustedes. No, porque yo no puedo entender esta gente y que sea tan subnormal. Wender, me dice por acá María. Wender, no te molesta porque te vas a